la adjudicación del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en 2016. Ya lo he hecho, pero lo volvemos a hacer. Mira. Yo soy un enamorado de las letras. Me gusta la música instrumental, por supuesto. Buena parte de la música clásica que más me gusta es eminentemente instrumental. No tenía voces hasta la novena de Beethoven. Bach, las cantatas, sí, evidentemente, pero mucho de la música que me gusta de Bach, el clavecín bien temperado, los conciertos de Brandenburgo, pues no tienen música, no tienen letra, perdón. Pero cuando hay letra, pido que la letra sea buena. Y ese ha sido mi problema con el rock en español muchas veces, con pocas excepciones, que ya las he mencionado: José G. Cruz, Rodrigo González, algunas cosas de Chole García, Benito Mestre, Jaime López, por supuesto, pero en general las letras son lamentables, ¿no? Yo recuerdo mucho una de mis canciones fundamentales, algún día les voy a contar de mis canciones fundamentales, lo que hicieron con una de mis mejores las canciones que más quería yo de adolescente, que era I Think We're Alone Now, creo que ahora estamos solos, de Tommy James y los Shondells. No la deben conocer nadie de los que me está viendo. Bueno, entonces, siempre cuando hay letra, quiero que sea buena. No puedo pedir que sea poesía, porque la poesía es difícil musicarla y las letras de canciones no son poesía. Y yo he escrito poesía, yo he escrito letras de canciones y sé que hay una diferencia. De entrada, porque la letra de canciones, cuando la haces bien, tiene límites que no puedes superar. El acento de la música el acento de las palabras tiene que caer en el acento de la música, para que no cantes como te quiero, mi amor. Que lo oímos a todos, mi amor es una de las frases más repetidas en la música en español. Los acentos, el ritmo, la musicalidad del lenguaje tiene que corresponderse con la musicalidad de las notas y los silencios. Entonces no es extraño que sea yo un fan perdido de tres grandes compositores, de tres grandes cantautores en inglés. En español tengo otros muchísimos más, empezando por Serrat, por Víctor Manuel, Sabina, que no sé si es rockero, pero bueno, fue un gran letrista en sus primeros discos, pero en inglés serían Bob Dylan, Leonard Cohen y Tom Waits. Y alguna vez dije que Leonard Cohen, que además es un enamorado de la poesía de Federico García Lorca, que Leonard Cohen podría ser Premio Nobel de Literatura, y citaba yo ejemplos como Closing Time o The Future o The Stranger Song, como obras, Sisters of Mercy, como obras de Leonard Cohen que podrían estar en cualquier libro de poesía, y además que están los libros de poesía de Leonard Cohen, que tiene uno que es un libro desgarrador que se llama Flores para Hitler, cosa que escrita por un joven judío canadiense tiene su peso. Cuando le dan el premio Nobel a Bob Dylan, lo primero que pensé es: mierda, se le tenía que haber dado a Leonard Cohen o a Tom Waits, porque me parecen más elaborados en general, aunque hay canciones muy elaboradas de Bob Dylan, no podemos decir que no, pero me parecen mucho más elaborados como obra general la de Cohen y la de Tom Waits. Pero cuando vi la reacción que hubo, me convertí en el máximo defensor del premio Nobel a Bob Dylan. A ver, Bob Dylan tiene canciones que han marcado millones de vidas y que han trabajado por el bien de la humanidad y por la paz, que es lo que dice, por cierto, originalmente el testamento de Alfred Nobel. El testamento de Alfred Nobel no dice que se le da a la persona que tenga la obra literaria de toda su vida que más me haya impresionado o que más convenza al comité del Nobel. No. El testamento de Alfred Nobel establece que se dará el premio Nobel de Literatura al libro que haya hecho más por la paz y el humanismo y la comprensión entre los seres humanos, o algo así. No es lo general, pero es a un libro. Esa es la idea original de Nobel. Pero, bueno, han hecho lo que han querido con sus
con el testamento, pero por eso es importante de vez en cuando regresar a leer el testamento de Alfred Nobel y lo que quería que se hiciera con su dinero. Que en ciencia sí se está haciendo y por eso no hay tantas discusiones. Las discusiones generalmente son porque no se le dio a fulano. Pero la reacción fue como la reacción de mis tíos, mis catoliquísimos, ultraconservadores, tíos, los que le hablaban de usted a mi abuela. Yo nunca le hablé de usted a mi abuela, pero me decía, oiga mamá, oiga madre, ¿puedo ir? Y sí, como no, oiga madre, voy a salir un momento. Y mi abuela decía, ya vas a fumar, ¿verdad? No, madre, usted sabe que yo no fumo. Estás payaso, sabemos que todos fuman aquí. Y mi abuela se divertía con ellos, con sus propios hijos. Pero cuando empezaron a oír rock y cuando vieron que algunos de nosotros, sobre todo yo que era de mis primos, de los más jóvenes, mis primos mayores que ya han muerto la mayoría, pues eran tremendamente conservadores también. Pero cuando yo me meto en el rock y me dejo el pelo largo y me dejo la barba y traigo ropa de esa que se usaba a principios de los años 70, ¿sí? Pantalones de campana deshilachados y chamarras 4 tallas más grandes, mis tíos se horrorizaban. La reacción de muchos ante el premio Nobel a Bob Dylan fue esa. ¡Qué escándalo! Pero ¿cómo es posible? A un greñudo le van a dar. Pero si lo que hace es rock and roll, cosa que está siempre a debate, porque él empezó en el folk, y no olvidemos el día que cogió por primera vez una guitarra eléctrica, que todo el sector folk se sintió traicionado. Ahora ya nos hemos dado cuenta que la música es igual, pero en aquel momento los del folk se pusieron. Entonces, bueno, luego ha hecho rock, se supone que ha hecho rock, parece que ha hecho rock, qué sé yo si ha hecho rock. Ha hecho muy buenas letras. Y como gran letrista merecía el premio Nobel. Pero por tocarle las narices a los famas, desde el punto de vista más cronópio imaginable, defiendo y defenderé siempre el premio Nobel a Bob Dylan. El hombre que hizo Like a Rolling Stone, y el hombre que hizo Blowing in the Wind, y el hombre que hizo ese disco maravilloso que es Blood on the Tracks. Desde un punto de vista absolutamente técnico, como escritor y como enamorado de mi lenguaje sobre todo, y enamorado del lenguaje, no solo de mi lenguaje, el español, que el inglés es mi segundo lenguaje, casi el primero en ciertos momentos, enamorado del idioma y de la capacidad del ser humano de comunicarse, las figuras que en un momento dado llega a tener poéticas Bob Dylan son absolutamente demoledoras. Precisamente en Like a Rolling Stone tiene una escena, porque además es muy visual en muchas de sus canciones. Cuando le dice a la chica a la que le está cantando, que ahora es como una piedra que rueda porque ha perdido la fortuna y la vida maravillosa que tuvo, y le dice que se burlaba de los bufones y los payasos que estaban haciendo trucos para ti, que no eran bufones y payasos de verdad, que está hablando de la gente que quedaba bien con esta chica, porque esta chica tenía mucho dinero y andaba por las calles con su diplomático que llevaba en el hombro un gato siamés. Ahora, la imagen es potente, ¿no? Ella es el ser secundario, pero su valor proviene de andar con ese diplomático que trae un gato siamés en el hombro. Son imágenes enormemente poderosas y desde el punto de vista meramente literario he visto peores premios Nobel que el de Dylan, pero muchos premios Nobel peores que el de Dylan. Así que en conclusión, independientemente de mis experiencias vitales, simplemente analizando las letras, Twitter and the Monkey Man, por ejemplo, que canta con los Wilbury, con los Traveling Wilburys, merece completamente el premio, y además por haber escandalizado a tanto imbécil de modé y absolutamente
anticuado que vive en los años 70, 60, 50 o en el siglo XIII, me dio un gusto especial el Nobel a Bob Dylan.